Las 10 cárceles más tenebrosas del mundo. A lo largo de la historia, algunas prisiones han ganado notoriedad, no solo por albergar a los criminales más peligrosos, sino también por las condiciones inhumanas y los horrores que sus muros han presenciado. Este informe narra los secretos oscuros de las 10 cárceles más temidas de la historia de la humanidad, con relatos escalofriantes que pintan un retrato de desesperación y de máxima crueldad. Conocida como La Roca, Alcatraz se erigió en una isla rodeada de frías y traicioneras aguas, lo que hacía casi imposible cualquier intento de fuga. Sus muros fríos y celdas diminutas eran un reflejo de la desolación que sentían sus ocupantes. Los prisioneros enfrentaban aislamiento extremo y estrictas reglas que prohibían cualquier tipo de comunicación innecesaria. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un preso identificado como prisionero 14D, quien aseguró que en su celda sentía una presencia oscura. Cada noche escuchaba pasos fuera de mi celda, aunque nadie estaba ahí. Una madrugada desperté sintiendo un peso sobre mi pecho. No podía moverme ni respirar. Días después, fue encontrado muerto con marcas inexplicables en su cuello. El aislamiento también llevaba a los presos a la locura. Muchos se infligían heridas para escapar temporalmente de las celdas mediante hospitalización. Las fugas también fueron legendarias, aunque la mayoría de los intentos terminó en muertes trágicas debido a las frías aguas que rodeaban la isla. Un intento particularmente famoso fue el de los hermanos Anglin y Frank Morris, quienes desaparecieron en 1962. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Las probabilidades de supervivencia eran casi nulas. Apodada el Hilton de Hanoi, esta prisión fue un infierno en vida para aquellos que tuvieron la desdicha de estar allí. Durante la ocupación francesa, los prisioneros vietnamitas eran encadenados en posiciones agobiantes y privados de alimento por días, mientras que durante la guerra de Vietnam, los prisioneros de guerra estadounidenses enfrentaron condiciones similares. Las celdas eran extremadamente pequeñas, húmedas y oscuras, infestadas de ratas y otros insectos. Un veterano de guerra estadounidense relató: Nos golpeaban hasta que no podíamos sentir nuestras extremidades. Durante semanas, estuve en una celda infestada de ratas que masticaban mis zapatos y, a veces, mi propia piel. Cada día era una batalla, por no perder la cordura. Además, los guardias empleaban métodos psicológicos como privación del sueño y amenazas constantes de ejecución. Muchos de los presos nunca lograron recuperarse del trauma físico y mental sufrido. Aunque inicialmente fue concebida como una fortaleza, la Bastilla se transformó en un símbolo de la opresión y el abuso de poder de la monarquía francesa. Las celdas subterráneas eran húmedas, oscuras y estaban infestadas de ratas. Los presos apenas recibían alimentos y cuando lo hacían, se trataba de sobras putrefactas. El Marqués de Sade, uno de los presos más conocidos, describió su experiencia. Las ratas eran mis compañeras constantes. Las noches estaban llenas de gritos que parecían provenir de almas atormentadas. Perdí la noción del tiempo y del día, solo sabía que seguía vivo por el eco de mi propia respiración. La
crueldad también incluía torturas físicas para obtener confesiones, muchas de ellas falsas, como el estiramiento en el potro y la privación de agua durante días enteros. Conocida también como S-21, esta prisión fue el epicentro del genocidio camboyano. De los más de 17.000 prisioneros, solo unos pocos sobrevivieron. Las torturas eran rutinarias, incluyendo electrocución, ahogamiento y mutilaciones. Los presos eran obligados a escribir confesiones de crímenes que nunca habían cometido, bajo amenazas de muerte. Un sobreviviente relató: Nos obligaban a confesar cosas que no habíamos hecho. Usaban electrocución, ahogamiento y hasta la mutilación. Cada día veía cómo alguien moría y me preguntaba si yo sería el siguiente. Además, las condiciones insalubres provocaban enfermedades que, combinadas con la falta de alimento, llevaban a la muerte a muchos presos antes de ser ejecutados. Considerada una de las prisiones más severas del mundo, Black Dolphin mantiene a sus prisioneros bajo vigilancia constante y en un aislamiento extremo. Los reclusos pasan 23 horas al día encerrados y cuando son trasladados deben caminar inclinados, con la cabeza hacia abajo y vigilados por guardias armados. Un ex prisionero describió: Nos alimentaban con un potaje insalubre, lleno de insectos. No podíamos sentarnos ni recostarnos durante el día, y cualquier intento de descanso era castigado con golpes brutales. Era como estar enterrado en vida. Las temperaturas extremas, combinada con el trato deshumanizante, convierten a esta prisión en un verdadero infierno. Rikers Island es sinónimo de brutalidad y caos. Ubicada en Nueva York, esta prisión ha sido criticada durante décadas por sus condiciones deplorables y la violencia endémica entre los reclusos y el personal. Los informes hablan de frecuentes abusos, peleas entre pandillas y torturas psicológicas. Los prisioneros describen los pasillos como zonas de guerra. Cada noche escuchaba gritos, golpes y el eco de personas suplicando por sus vidas. Los guardias no intervenían, incluso parecía que disfrutaban con nuestro sufrimiento. Las celdas estaban infestadas de cucarachas y muchos prisioneros desarrollaban enfermedades debido a la falta de higiene. A pesar de las críticas, sigue operando y albergando a miles de presos. Ubicada en una remota isla del lago Novoselo, Petak Island es conocida como la Alcatraz rusa. Los presos pasan 22 horas al día en celdas diminutas, aislados del contacto humano. Las temperaturas bajo cero y la falta de calefacción convierten la prisión en una trampa mortal. Un recluso escribió en una carta: El frío es insoportable. Mis manos están llenas de grietas y sangran constantemente. No hay nadie con quien hablar, es como estar muerto, en vida. Los guardias son conocidos por su trato despiadado y cualquier intento de resistencia es castigado severamente.
Conocida como la Alcatraz de las Rocosas, ADX Florence es la prisión de máxima seguridad más extrema de Estados Unidos. Los presos están confinados 23 horas al día en celdas de concreto de 2 por 3 metros, con mínimo contacto humano. Los privilegios básicos, como la luz solar, son escasos. No hay ruido, solo un silencio ensordecedor. Mis pensamientos son mi única compañía, y cada día siento que pierdo un poco más de mi cordura. La prisión ha sido criticada por inducir enfermedades mentales debido al aislamiento extremo. Ubicada en una remota isla tropical, la prisión de Devil's Island fue una condena segura tanto para los criminales como para los inocentes. Las condiciones climáticas eran sofocantes y las enfermedades tropicales como la malaria y el dengue acababan con las vidas de muchos prisioneros antes de que pudieran cumplir las sentencias. Aquellos que intentaban escapar se enfrentaban a un océano lleno de tiburones o a la selva impenetrable que rodeaba la isla. Un preso, Alfred Dreyfus, injustamente acusado de traición, escribió: Las noches eran interminables, con el zumbido de los mosquitos como único acompañante. En cada rincón de la isla se respiraba desesperación, muchos preferían arrojarse al mar que soportar un día más. La comida era escasa, consistiendo en porciones mínimas de arroz y agua salada, lo que debilitaba aún más a los internos. La tortura psicológica era tan brutal como la física. La soledad extrema y la prohibición de cualquier comunicación con otros presos llevaron a muchos al borde de la locura. Aunque se cerró oficialmente en 1953, la infamia de Devil's Island perdura como un ejemplo de la crueldad extrema del sistema penitenciario. Apodada el Hilton de Bangkok, esta prisión es todo menos lujosa. Los prisioneros condenados a muerte son informados de su ejecución solo unas horas antes de que ocurra, lo que añade una carga psicológica insoportable. Las celdas están diseñadas para albergar a 20 personas, pero a menudo contienen el doble, obligando a los internos a dormir de pie o amontonados en el suelo. Un preso europeo describió su experiencia. El calor era insoportable y el hedor era suficiente para enfermar a cualquiera. Las cadenas en los tobillos eran constantes, incluso para dormir. Cada comida era un desafío, arroz mal cocido mezclado con cucarachas de diverso tamaño. Además, la falta de atención médica adecuada significa que muchas enfermedades menores se convierten en sentencias de muerte lenta para los internos. La brutalidad de los guardias también es bien conocida. Los presos que intentan rebelarse o simplemente expresan su descontento son castigados con palizas públicas. La corrupción está profundamente arraigada y muchos prisioneros dependen de sobornos para obtener comida o incluso evitar castigos injustificados. Ban Quang sigue siendo un recordatorio de la dureza extrema de algunos sistemas penitenciarios actuales. Las historias de estas prisiones no solo son testimonio de la crueldad humana, sino también un recordatorio de cómo la justicia puede convertirse en un instrumento de tortura. Luego de ver este video, es imposible no sentir un escalofrío y agradecer la libertad que muchos damos por sentada. Estas cárceles son un reflejo de los peores excesos del sistema penitenciario y de la condición humana llevada al límite.